Amén. Tomen asiento, hermanos. Quisiera pedirle a dos hermanos aquí, quizás el hermano Haroldo y por allá el pastor, si me permite, para entregar estas hojas, uno por familia, para que veamos, quizás al seguir con la prédica, uno por familia, puedan más o menos orientarse de lo que vamos a estar hablando. Es solamente un mapa. Porque vamos a estar hablando de la obra misionera del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Una cosa es una ciudad y una cosa es una región. Una región es un territorio muy grande donde hay varias ciudades. Entonces ustedes verán en ese dibujo que se les ha entregado que hay algunos nombres que están como, se han resaltado con una línea gruesa. Por ejemplo, arriba están en inglés, van a encontrar que dice Bitinia and Pontus y Ponto. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven? Bitinia y Ponto lo tienen con una línea, ¿cierto? Gruesa. Todos los nombres que ustedes ven con una línea gruesa son regiones. Regiones donde hay distintas ciudades. Es como decir, una región, se puede decir el sur de Georgia. ¿Ok? Gracias, pastor. Entonces, en esa región hay varias ciudades. ¿Ok? Entonces, las ciudades normalmente están representadas. No es muy claro el mapa, he tratado de buscar uno más claro, no encontré. He encontrado varios, pero alguno que pueda ser fotocopiado con claridad, pero ustedes van a encontrar varias ciudades y van a ver que algunos nombres de ciudades están con un fondo blanco. ¿Lo ven? Antioquía a la derecha. ¿Ven Antioquía? Antioquía es la ciudad donde estaba, digamos, la base de los viajes misioneros de Pablo. Desde ahí él partía. Él ahí era un ministro cuando fue enviado por el Espíritu Santo y por la Iglesia al llamado primer viaje misionero, donde fundamentalmente el trabajo fue en la región de Galacia, en 4 ciudades que están ahí en Galacia. Yo no sé si ustedes pueden ver, cerca de Antioquía está una ciudad que se llama Tarso, arriba a la izquierda. Esa es la ciudad donde nació Saulo, Pablo. Y a la izquierda está Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Esas fueron las 4 ciudades donde Pablo tuvo su ministerio en el primer viaje. Acabamos de estudiar la carta a los Gálatas, que fue enviada a estas 4 ciudades en la región de Galacia. Por eso la carta que estudiamos se llamaba la carta a los Gálatas. Los Gálatas eran los que vivían en la región de Galacia y podían ser de Derbe, de Listra, de Iconio o de Antioquía, aunque Antioquía ya estaba más para la región, como se llama ahí, de Pisidia. Él regresó, hermanos, ¿y por qué este mapa va a ser útil? Porque la Biblia, la palabra de Dios que tenemos, es en esencia un registro histórico de los hechos de Dios a través de la historia del hombre. Entonces, necesitamos conocer a la Biblia en su aspecto histórico, su registro, cómo registra lugares, situaciones, personas que son reales e identificables en la historia. Entonces, no solamente estudiar la Biblia es estudiar la parte de doctrina, lo cual es el corazón, pero necesitamos entender el contexto histórico y cultural en el que
Dios viene obrando a través de la humanidad desde Génesis hasta que se cierra el canon de las Escrituras con el libro del Apocalipsis. Es importante y bien interesante entender la historia de cómo Dios fue obrando. Y obviamente, hermanos, si vamos a empezar a estudiar la carta a los Efesios, lo primero que debemos ver es cómo empieza esta iglesia en esta ciudad. Y ahí tenemos que remontarnos ya no al primer viaje, sino al segundo viaje de Pablo, su segundo viaje misionero. Repito, en el primer viaje se centra su ministerio, la predicación del Evangelio en Galacia, y es en el segundo viaje que él ya visita muchos más lugares. Entonces, hermanos, la obra misionera en la ciudad de Éfeso fue llevada a cabo por Pablo durante su segundo viaje. Fue un viaje y una labor misionera que tomó varios años. Eso es algo que también quisiera inculcarles cuando leemos el libro de los Hechos, sobre todo. Quizás el libro de los Hechos lo acaben ustedes leer en 3 días, digamos. Pero eso no quiere decir que lo que se describe ahí pasó en 3 días. Tanto el primer viaje tomó bastante tiempo y el segundo viaje tomó varios años. Entonces, para darles una idea, ¿por qué hemos resaltado ahí en ese cuadro la ciudad de Antioquía y Troas? ¿Ven la ciudad de Troas? Más o menos la distancia entre Antioquía y Troas solamente, miren que es parte, el mapa que ustedes tienen es del segundo viaje misionero de Pablo. Entre Antioquía y Troas más o menos había una distancia de 1.300 kilómetros. O para nuestros jóvenes que usan más la regla americana, 800 millas. Un poco menos de 800 millas de distancia. Es como si usted, para que se dé cuenta, quisiera ir de aquí, digamos, a Orlando, en Florida. Ahora, en ese tiempo no había autos, ni ómnibus, ni avión. Ellos iban a pie, caminaban. Entonces, y el transporte más rápido que había podía ser caballo, carreta o barco, porque también usaron ellos barcos. Pero por lo general ellos caminaban. O sea que solo desde Antioquía hasta que llegaron a Troas, tuvieron que caminar 800 millas. ¿Quién quiere ir a Orlando conmigo a pie? No veo ninguna mano. La hermana dice que sí, pero quizás cuando lleguemos desde aquí, desde esta ciudad al centro de Atlanta, algunos dijeran, ya no, mejor lo veo por el internet. Es una distancia muy larga. Ellos caminaban, hermano. Entonces, cuando hablamos de los viajes misioneros de los apóstoles, de Pablo, caminaban bastante. Una persona, Pablo, por lo tanto, tenía que ser una persona de buena constitución física, pero el promedio que una persona camina al día, puede caminar, será 15, 20 millas. Es bastante distancia. O sea que solo por eso resalto las distancias para que vean que cuando ellos iban de una ciudad a otra, no tomaban un tren ni un avión, ellos caminaban principalmente y tomaba días llegar de una ciudad a otra. Eso lo entiende más la gente cuando lee historia, y acá mismo donde en la ciudad o en la región que vivimos, entenderán que ahora tenemos ciudades que nosotros decimos, a ver, alguien que quiere venir de Marietta, la ciudad de Marietta para acá, dice, media hora estoy allá. Pero cuando antes lo hacían a pie o en carreta, eso tomaba bastante tiempo. Entonces, el viaje misionero, solo cuando vemos desde la perspectiva de las distancias y cómo ellos recorrían, tomaba bastante tiempo. Pero aparte de eso, tenemos una mención, si me acompañan por un momentito, en el libro de los Hechos, capítulo 18. Perdón.
Hechos 18 es parte también del segundo viaje misionero. Vamos a dar un poquito más de orden después para que se ubiquen. Y en el versículo 11 se nos dice que él está en la ciudad de Corinto aquí. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses. O sea, no solamente ya es la caminata, sino el tiempo que pasaban en cada lugar. 1 año y medio en Corinto. Eso lo menciono ahorita solo como ejemplo de todo lo que podía durar, lo que implicaba un viaje. ¿Ok? Entonces, en las demás ciudades se tardaba también mucho tiempo. Ahora, ¿dónde tenemos el registro bíblico de cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, el apóstol? Ahí mismo en Hechos, si me acompañan, en el capítulo 18, en el verso 19, dice, y llegó a Éfeso. Después de salir de Corinto, él llega a Éfeso, navegando, va con Priscila y Aquila y dice, llega a Éfeso. Ahorita no estamos todavía entrando a estudiar los pasajes, simplemente quiero que vean que desde el versículo 19 al 21 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, ¿a quién? A Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Esta es la primera mención de Pablo en Éfeso, discutiendo en la sinagoga con los judíos, y cuando vemos la noción de que dice, le rogaban que se quedara más tiempo, abre la posibilidad de que ya habían convertidos discípulos que querían escuchar más, porque cuando no se convertían lo que hacían era más bien callarlo y echarlo. Entonces, esta es la primera mención. La segunda mención ya viene desde el versículo 19. Dice en el capítulo 19, verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Aquí Pablo regresa a Éfeso. No vamos a entrar ahorita en el contenido, pero todo el capítulo 19 hasta el capítulo 20, verso 1, nos narra su estadía en Éfeso. Acá ya sí hay más detalles de lo que acontece en su ministerio en Éfeso. ¿Ok? Y luego, en el capítulo 20, Pablo ya no está en Éfeso, va a estar en la ciudad de Mileto, pero desde allí él va a llamar a los ancianos de Éfeso. O sea que este pasaje, ¿por qué es válido? Porque también nos narra el ministerio de Pablo a Éfeso, pero ya no en persona, sino no pudiendo regresar a Éfeso, él llama a los ancianos de esta ciudad para darles una exhortación final. Si ustedes pueden ver ahí en el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Eso lo tenemos desde el verso 17 hasta el 38, donde él los va a exhortar y se va a despedir de ellos, teniendo él la convicción de que nunca más los iba a ver, lo cual causó un llanto, un dolor muy tremendo en los ancianos de Éfeso, que ya nunca más iban a ver al apóstol. Entonces, acá también se narra parte del ministerio de Pablo, aunque en esta ocasión no está en Éfeso, sino con los ancianos, y las escrituras le va a dar más referencias a ustedes de Éfeso, porque cuando se escribe, por ejemplo, la primera carta a Timoteo, ustedes van a ver que Pablo envía a Timoteo a la ciudad de Éfeso para que supervise la labor allí. Y después de Timoteo,
Las Escrituras son claras en presentarnos y al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, escribiéndole cartas a 7 iglesias, y una de ellas, la primera de sus cartas en el capítulo 2 de Apocalipsis, es la carta a Éfeso. O sea, fue una iglesia, fue una ciudad que tuvo la bendición de tener al apóstol Pablo, en este caso también Silas, que lo acompañó en su segundo viaje, Timoteo posteriormente, y el mismo apóstol Juan también, supervisando la labor allí. Entonces, este es el contexto en cuanto a la labor misionera de Pablo en Éfeso en su segundo viaje. Ahora, hermanos, recordemos el contexto porque el libro de los Hechos tiene ese propósito de darnos una historia coherente, tiene sentido. Mucha gente lee Hechos como las cartas y van mordiendo aquí y allá y es como un rompecabezas que nunca acaba de armar, pero este es como llamémosle así, es una historia. ¿Cuál es el énfasis de las Escrituras, particularmente de un libro histórico como el libro de los Hechos? Grábense estas dos cosas. El énfasis no es perdernos en tantos detalles. El énfasis en el libro de los Hechos es darnos a conocer la obra de Dios en esos días, en esos lugares, cómo Dios obraba y su evangelio, su mensaje a los hombres. O sea, si algo debes prestarle atención cuando tú lees el libro de los Hechos, es cómo Dios obraba por medio de hombres, primero los apóstoles que quedaron en Jerusalén, y después con los demás hombres que Dios levantó, en este caso Pablo, que es el último de los apóstoles, pero es Dios obrando, es Dios obrando su evangelio allí. Entonces, mira, cuando leas Hechos, presta atención, ¿qué ves de Dios allí? Obrando y anunciando su mensaje, que es el evangelio. Si uno se distrae tanto en el apóstol y en detallitos, se va a perder. No es que esté mal, pero se pierde de lo principal. Y ese es el énfasis del libro de los Hechos. Por ejemplo, en el primer viaje de Pablo, el énfasis fue Dios, el Espíritu Santo, apartando hombres para enviarlos a la obra misionera. A los hombres que él envía eran ministros ya en la iglesia, reconocidos por la iglesia, sirviendo en una iglesia, congregándose en una iglesia, y los envía y los vemos a ellos predicando el evangelio, yendo por distintos lugares. Y entonces el énfasis en Hechos, en el primer viaje, como hemos querido hacer, es que en el capítulo 13 y 14 de Hechos, en el primer viaje misionero, vemos qué es el evangelio y qué logra el evangelio, ese mensaje de Dios a los hombres. ¿Cuál es el mensaje de Dios a los hombres? Hoy día que se ven tantas cosas. Pero también aprendimos algo de manera bien resumida, que así como llega el evangelio, y el evangelio nos habla de quién es Dios, nos habla de su Hijo al cual Él envía para solucionar el problema de injusticia, de pecado del hombre, y que el hombre, por medio de la fe en Cristo, pueda ser justificado, pueda ser salvo y pueda tener ahora comunión con Dios. Ese evangelio que fue proclamado de manera tan preciosa que Dios mismo, para certificar aún a los judíos que los apóstoles eran los enviados, hacía señales y milagros. Ese énfasis en el evangelio, como hemos visto también, fue contaminado, fue pervertido. Porque detrás, en las mismas regiones donde Pablo predicó, en Galacia, en las ciudades de Galacia, llegaron judaizantes diciendo, también tienen que circuncidarse para ser salvos. Venían trayendo ordenanzas de la ley para que ahora los gentiles que habían creído en Cristo, judíos y gentiles, se les dijera, también ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos, y después llegan a decir, tienen que cumplir toda la ley, tienen que cumplir las fiestas y todo ello. Es así como nosotros
vemos la conclusión del primer viaje misionero, en el capítulo 15, si me acompañan. Ellos llegan a estas ciudades de Galacia, predican el Evangelio, y en su regreso hacia Antioquía, de nuevo, ellos establecen ancianos en cada iglesia, establecen iglesias, y regresan. Y cuando regresan, en el capítulo 14, 26 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. Desde ahí partieron en el capítulo 13. Habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas, miren este énfasis, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. El libro de los Hechos realmente son los hechos de Dios por medio de los apóstoles y de su iglesia. Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y miren esto, y cómo había abierto la puerta. ¿Quién? Dios. La puerta de la fe a los gentiles. Esto es sumamente importante porque recuerden, gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se cumple en Cristo y quedan abrogadas ordenanzas porque en Cristo se cumplen. Sobre todo las ceremoniales, las sacerdotales, se cumple en Cristo, ya no hay que seguir matando animales. Y en el Antiguo Testamento el plan de salvación estaba centrado en la nación de Israel, aunque no todo judío no todo israelita era salvo, pero estaba centrado en esa nación. Y en el Nuevo Testamento, Dios mismo ya manda a su iglesia a todo el mundo, a predicar a todo el mundo, no solo a judíos, sino a gentiles. Primero a judíos, pero también gentiles. Entonces aquí los apóstoles dan testimonio de cómo Dios había hecho grandes cosas con ellos y Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. ¿Y cómo así hay gente que niega tan vehementemente, pero también es como si estos versículos así se lo pasaran por alto, de que Dios en su soberanía es quien salva y Él por gracia, no por méritos ni por preferencia, porque Dios no tiene preferencia entre los hombres, Él determina quién es salvar por gracia. Es Dios quien abrió la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que antes, ¿cómo estaba esa puerta? ¿Y de qué le sirve a la gente su libre albedrío que tanto proclama la gente y lamentablemente el arminianismo defiende? Si Dios le ha cerrado la puerta, ¿tu libre albedrío la puede abrir? No la puede abrir. Es Dios, y por eso yo te digo a ti, si tú eres creyente genuino o crees que eres creyente, es Dios quien te abrió la puerta. Es Dios quien te concedió el privilegio. Es Dios quien por su gracia, no porque tú o yo lo merecíamos, es Dios quien por su gracia te hizo nacer en un lugar, en un contexto, te permitió vivir en una circunstancia que abrió la puerta para que escuches el Evangelio y también para que puedas creer. De lo contrario, jamás hubieras escuchado. Si tú no escuchabas el Evangelio, no hubieras sido salvo. Bastaba nomás que tú nacieras 200 años atrás y no hubieras tenido este privilegio que tienes ahora. Por eso que es para aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan, ellos van a recibir mayor castigo. No hay peor cosa que escuchar el Evangelio de la gracia de Dios y rechazarlo. Cientos de millones de personas no han tenido esa oportunidad. Es Dios quien hace esas grandes cosas. Entonces, verso 28 dice, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos en Antioquía, que está resaltado ahí en su mapa. Pero en el capítulo 15, verso 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Se dan cuenta? Ellos predican el evangelio e inmediatamente hay quienes distorsionan el evangelio. Ni qué decir otras religiones, están más que perdidas. Hermanos, el punto es conocer realmente, entender el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, quien nos justifica por la fe sola. Pero es muy difícil, de verdad, les digo, aún nuestra carne es seducible, porque viene un judaizante con la Biblia, el Antiguo Testamento mal interpretado, y desconociendo los méritos de Cristo, los logros de Cristo que cancelan, como digo, los sacrificios. El sumo sacerdocio arónico ya no vale nada. Tú puedes venir directamente de Aarón, a alguien me refiero, ¿no? Y ya no hay más sacerdocio arónico. Ya no hay más. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y no conforme al orden de Aarón, sino de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, eterno. Entonces, hermanos, vienen gente y te dicen, tienes que circuncidarte, y te usan la Biblia y te impresiona. Y la carne nuestra es seducible, porque la carne nuestra siempre quiere hacer algo para decir estoy bien con Dios, en lugar de ver toda la virtud en Cristo, en su muerte, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Toda la virtud está en Cristo. Entonces nos impresionan con un falso evangelio. Y la gente cree que está con Dios, pero no, si tú comienzas a poner tu confianza en lo que tú haces, como que eso añadiera mérito ante Dios o que estás mejor con Dios, ya te alejaron de Cristo. Y si te alejan de Cristo, de esa dependencia en Cristo. Entonces, hermanos, sí, imagínense el mismo apóstol predicando con Bernabé, grandes hombres de Dios. Inmediatamente la iglesia cayendo en error. Porque somos seducibles en nuestra carne. Siempre aparece alguien que dice, ve, esto. Y les digo sinceramente, fuera del evangelio, a mí, sinceramente, ni a ti nos debe impresionar, fuera del evangelio, la espiritualidad de nadie. La espiritualidad de alguien fuera del evangelio, hermanos, perdón que use esta expresión, no sirve para nada, es estiércol. Sea que ayune, sea que se flagele, sea que ore 20 horas al día, sea que predique, la espiritualidad de alguien fuera del evangelio de la gloria de Dios en Cristo no sirve para nada. Aún en el Antiguo Testamento tenemos el clamor de Dios por medio de Isaías. Cuando Dios mismo le dice a Israel en el capítulo 1, ¿de qué me sirven vuestros sacrificios? Estoy hastiado, le dice. Dios a su pueblo, de cosas que Dios mismo había establecido, le dice, estoy hastiado del cebo de sus animales gordos, de sus ofrendas. ¿Quién se los ha pedido? Es como si Dios se contradijera. La espiritualidad, cuando el corazón está lejos de Dios, cuando no está en el evangelio, no sirve para nada. Perdón por la expresión, apesta para Dios. Entonces tú me puedes decir de tal religión o de tal secta, mira cuán espiritual, cuánto de su vida parece ordenada y esto que el otro, pero si está fuera del evangelio, eso no sirve para nada. Y cuando venga el día del juicio, ¿qué son nuestras justicias? No dice la Escritura, comparadas, o sea, ante Dios. Dice, son trapos de inmundicia. En cambio, el verdadero evangelio hace que tu corazón se centre en Cristo, en la persona y en la obra de Cristo.
su glorioso ser, su justicia, su santidad, cómo se hace hombre para tomar mi lugar, para representarme a mí y a ti. Su vida justa, perfecta. El verdadero evangelio te hace centrar en la gracia de Dios, no en que tú eres mejor que otro. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy haciendo ese énfasis? Porque, como si volviéramos a leer de nuevo Hechos 15, porque este es el punto en el libro de los Hechos y ese va a ser el punto en la labor en Éfeso. Es Dios obrando, pero tenemos que estar ciertos del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y el evangelio no es llamar a alguien a que reciba a Cristo a su corazón. Esa es solo una invitación. El evangelio es todo el mensaje de Dios a los hombres, la buena voluntad, el favor de Dios a los hombres caídos, para lo cual Él hace algo impensable. Envía a su propio Hijo, se hace hombre siendo Dios. Vive, muere y resucita por nosotros para darnos una vida nueva, para darnos perdón, reconciliación. Todo lo logró Él, nada logré yo. Y para que ese evangelio produzca en los corazones amor, gratitud, paz. Y su deseo de obrar para Dios no esté motivado en ninguna manera ni en aparentar ser mejor, ni en ganar un solo mérito, sino en simplemente agradar a Dios y alcanzar aquello por lo cual uno fue alcanzado. Porque cuando decimos que Dios te salvó, Dios te alcanzó, la pregunta también es si tú estás viviendo de tal manera que tú alcances el propósito, la meta por la cual Dios te alcanzó. Entonces, hermanos, en este capítulo 15 es importante que ustedes entiendan lo que ocurre, porque cuando ellos son llamados a Jerusalén para tratar este asunto de los judaizantes, que fue el mayor problema que tuvo la iglesia del primer siglo, luego también estuvieron los gnósticos, ustedes pueden ver a los judaizantes, por otro lado a Bernabé y a Saulo, teniendo una disputa grande con ellos, y entonces vienen a Jerusalén. A propósito, este asunto se decide en Jerusalén. Jerusalén fue la primera ciudad más importante del cristianismo, una de las sedes principales del cristianismo. Otra de las sedes, la que vemos en las Escrituras, es Antioquía de Siria. Ellos no fueron llevados a Roma. Todo ese argumento del catolicismo romano, de que el Papa y que Roma, miren, acá Roma ni se menciona. Y si ustedes ven, Pedro no es el que decide aquí. La gente dice, Pedro era el primer papa. Acá nadie lo ve a Pedro como papa, como superior. Él era un apóstol y una columna, obviamente. Pedro, en el capítulo 15, versos 7 al 11, él da testimonio de cómo Dios, por medio de él, llevó el evangelio a los gentiles, refiriéndose a la casa de Cornelio. Él da ese testimonio. Y luego en el versículo 12, la multitud calla y Bernabé y Pablo ahora hablan. Y ellos cuentan cuán grandes cosas, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y luego ellos callan en el verso 13 y entra Jacobo, el hermano del Señor, a dar testimonio o prueba bíblica de lo que se está diciendo que es verdad. Y entonces después que él habla da recomendaciones, porque en el verso 19 es Jacobo, no es Pedro. Es Jacobo quien, después de leer las Escrituras, un pasaje que confirma que Dios está obrando entre los gentiles, dice, por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No es Pedro.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Él da esa recomendación. Y entonces, ¿qué pasa en el verso 22? Entonces pareció bien a los apóstoles. No dice le pareció bien a Pedro, sino a todos los apóstoles que estaban ahí. Y no solamente a los apóstoles, a los ancianos. Y no solamente a los ancianos, sino también con toda la iglesia. Un acuerdo común, nadie se imponía, no hay que, el Papa habla y todos los demás se someten. Para comenzar, que todo eso es una mentira, ¿Por qué? Porque el Papa cuando dice que habla ex cátedra y establece doctrina y autoridad en la iglesia, primeramente tiene un montón de consejeros que le están diciendo qué decir, qué no decir. No es que él se sienta ahora y dice, a ver, voy a escribir esto. Él tiene un montón de gente y depende de con quién él se relacione, pone cerca de sí, van a influenciar su línea de pensamiento. Por eso el Papa anterior, el que falleció, era un liberal. Pero hay líneas conservadoras. Pero acá vemos que no hay tal cosa como un Papa que decía, es un acuerdo los apóstoles, los ancianos, la iglesia, y deciden escribir un documento y ese documento enviarlo por medio de Pablo, Bernabé, Silas y Judas, llevarlo primeramente a la iglesia de Antioquía, que era la base donde estaban Pablo y Bernabé, y de ahí llevarlo, esa decisión, comunicarla en Galacia, donde habían hecho ellos su primer viaje misionero. ¿Podemos ver la secuencia? Entonces, Pablo hace su primer viaje misionero en Galacia, regresa, vienen judaizantes. Hay tal problema que se les dice que vengan a Jerusalén. En Jerusalén el Espíritu Santo guía a la asamblea a tomar una decisión. Ellos toman una decisión y envían esa decisión de nuevo a Antioquía para que sea también comunicada a las iglesias de Galacia. Así comienza el segundo viaje misionero de Pablo, con la intención de fortalecer las iglesias de nuevo de Galacia y de enviarles el comunicado, la decisión del concilio en Jerusalén, que fue muy sabio porque imagínense, Pablo y Bernabé teniendo problemas con los judaizantes, viniendo a Jerusalén, se define la cosa y los mandan de vuelta a Antioquía a ellos dos solos. Alguna persona pudiera decir, no, de pronto como ustedes tenían problemas, esta decisión la han inventado ustedes. Pero no, la iglesia de Jerusalén manda a dos hombres, probados también maduros, a Judas y a Silas, hombres que arriesgaron su vida por causa del nombre de Jesucristo. O sea, eran hombres probados. Entonces, cuando regresan a Antioquía, no es solamente Bernabé y Pablo, Judas, Silas y otros hermanos, y comunican la decisión. Pero de nuevo, lo importante, hermanos, en el libro de los Hechos es que veamos a Dios obrando y entendamos qué es el Evangelio, qué logra el Evangelio. Miren de nuevo en el capítulo 15, en el verso 7, cuando Pedro da testimonio, dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, fíjense de nuevo estas palabras, que Dios escogió. ¿Cómo ellos ven a un Dios tan soberano, que es quien hace las cosas y decide las cosas, y abre las puertas y cierra las puertas? ¿Cómo no puede ver eso el arminianismo? No lo sé. Pero dice, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. O sea, está hablando de algo que no había antes. El que lo llamó, el que hizo que los gentiles escucharan el Evangelio fue Dios, y puso esa convicción primeramente en Cornelio, le envió a Ángel, un mensajero, tráelo a este hombre, y fueron a traerlo. Pedro de por sí no hubiera ido. Ahí vemos la soberanía de Dios. Este es un Dios que, a pesar que Pablo quizás estaba estático, porque Pedro
Porque para Pedro visitar una casa gentil era algo sucio. A pesar de ser apóstol, todavía su entendimiento no había sido totalmente purificado en ese aspecto. Entonces, ¿qué hace? A la fuerza, en cierta manera, es llevado. Y cuando él llega, él predica el evangelio y Dios confirma y el Espíritu Santo desciende y llena a esos hombres. Es lo que él dice aquí. Verso 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, o sea, judíos y ellos, gentiles. Miren el Evangelio, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo es que el hombre puede ser salvo? Por la fe. Por eso es tan importante hablar el Evangelio, que la gente confíe en Cristo. Y la primera evidencia es que Dios le dé. ¿Cuál es la mayor evidencia de que alguien ha creído en el Evangelio y que ha creído en Cristo? Es el Espíritu de Dios, que ha venido a morar a su vida. Ese hombre ha sido transformado. Obviamente esa mujer, obviamente todavía va a quedar remanente el pecado, pero ya está el Espíritu de poder. Ya hay nuevos deseos, ya es un cambio total. Es una resurrección pasar de muerte a vida. Y el Espíritu Santo no es lo mismo que a los Gálatas les decía, ¿recibisteis el Espíritu Santo por haber oído con fe o por las obras de la ley? Porque cuando se cambia el Evangelio, la carne es la que se tiene que esforzar. Y la carne se va a sentir muy bien. Yo he hecho esto, yo hago lo otro. Y a la carne le gusta que la admiren. Pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no queremos que la gente lo vea a uno y diga, wow, qué virtuoso es el pastor. Sino cuánta virtud hay en Cristo, cuánta gloria hay en Cristo, cuánta gracia, cuánto amor suficiente para mí. Para mi pecado, para mi debilidad, para mi caída. Para que desees a Cristo. Para que quieras conocerle y servirle y estar con Él para siempre. Entonces, pero está diciendo que Dios es quien escogió que pasara esto. Verso 11, miren, por ejemplo, dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Ahora, el testimonio de Pablo ya lo leímos, Pablo diciendo Dios ha hecho maravillas entre nosotros, Jacobo dando el testimonio de las Escrituras de que esto es correcto. Entonces la conclusión es la siguiente. Si Dios les da el Evangelio a gentiles que de pronto ni conocen la ley, muchos de ellos, ni nunca ni la han cumplido la ley, nunca han ofrecido ni siquiera un animalito conforme a la ley, y más bien hasta eran idólatras, y si Dios les da el Evangelio y por la fe ellos se convierten y Dios les da el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para ponerles ordenanzas de la ley? Y si Dios mismo lo dice en su palabra, entonces por eso ellos estuvieron en claro, ¿no? Ellos no tienen que cumplir ordenanzas de la ley. O sea, si Dios acaso les dio el Espíritu porque ellos se circuncidaron, no, sino por el oír con fe al mensaje de Dios. Dios hizo maravillas entre ellos porque ellos guardaban el sábado o guardaban las fiestas de Jehová. No, eran gentiles. Entonces, si Dios los salva y les da el Espíritu Santo y hace maravillas entre ellos y la palabra de Dios sobre todo certifica que esto es voluntad de Dios, no hay vuelta que darle. ¿Para qué le vamos a ordenar que cumplan la ley? Y ese es el evangelio que Pablo va a llevar en su segundo viaje y va a llegar a Éfeso. Por eso es tan importante ver qué es el evangelio que se predicó en el capítulo 13, 14. ¿Cuál es la conclusión del concilio de Jerusalén? Ahora miren en el capítulo 15, verso 30, dice, así pues los que fueron enviados por el concilio descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Acá vemos el principio de escribir
lo que Dios les declara a ellos que es verdad. Habiendo leído la cual, se regocijaron. ¿Por qué? Verso 31. ¿Hay solo un hermano leyendo aquí? Se regocijaron por la consolación. Porque en el Evangelio, hermanos, hay consuelo, hay esperanza. Cuando el Evangelio es pervertido, lo que hay es más bien condenación, culpa, la necesidad de que tú ahora tienes que hacer algo más. Lo que hizo Cristo no está completo, parece completo, pero faltaba algo. Se confunde la obediencia. Los que fueron con la ley, si ustedes leen en el verso 24, los perturbaron a los hermanos. Pero con el Evangelio lo que se hace es consolar. Dice verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, o sea, para volver a Jerusalén. Pero a Silas le pareció bien el quedarse ahí. O sea, Silas se queda ¿en dónde? En Antioquía. Así que vean en su mapa, de Jerusalén habían sido enviados a Antioquía, consuelan a la iglesia en Antioquía y después ya de un tiempo deciden regresar, pero Silas se queda en Antioquía. Qué lindo relato, como el énfasis de quién es Dios y del Evangelio se puede ver de una manera armoniosa tan linda con la historia, con el relato. Ahora miren cómo comienza el segundo viaje misionero, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Se refiere al primer viaje en Galacia. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a las obras. ¿A qué se refiere Pablo? A lo que se narra en el capítulo 13, verso 13, que cuando ellos comenzaron el primer viaje misionero, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, estaba con ellos. Pero en el verso 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan es Juan Marcos. Juan es un nombre judío y Marcos es un nombre latín. Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces ahora van a empezar el segundo viaje y Bernabé quiere que lo llevemos. Y Pablo le dice no. ¿Por qué razones? No lo sabemos. Verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos o Juan Marcos, navegó a... ¿Dónde está Chipre en su mapa? ¿Lo pueden ver? Está a la izquierda hacia abajo. De Antioquía dice Cyprus. Ese es Chipre. En español, en francés no sé cómo se dice. Quizás alguien me ayude. Cyprus. Ese es Chipre. Ahí van a ver dos ciudades. Salamis, que es Salamina en español. Y Pafos con PH, que es Pafos con F en español. Esa fue, en el primer viaje misionero, fue el primer lugar donde Pablo y Bernabé llegaron, fue a Chipre. Y de ahí tomaron otro barco y ya subieron a Galacia. Entonces lo que hace ahora Bernabé es tomar a su sobrino y él vuelve a Chipre. ¿Ok? A esta isla. Pero verso 40 dice, Pablo escogiendo a Silas, que se había quedado en Antioquía, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Ya no fue a Chipre como el primer viaje, sino que ahora se iba hacia Galacia, pero ya por la tierra. Entonces ustedes pueden ver arriba de Antioquía, arriba de donde dice la ciudad de Tarsus o Tarso, dice Cilicia. Esa es la región. Y Antioquía, al lado de Antioquía hacia abajo dice Siria. Toda esa zona hasta el norte es Siria, se le llamaba Siria, y Cilicia. Quiere decir que Pablo salió de Antioquía y mientras él iba caminando,
en el resto de la parte de Siria de su camino, como en Cilicia, iba parando en distintas iglesias y confirmando a las iglesias. ¿Confirmándolas en qué? En el Evangelio. Capítulo 16. ¿Por qué es importante los primeros 5 versículos? Y aquí terminamos. Porque aquí vamos a ver un personaje, una persona, que es muy importante en el ministerio de Pablo y que después va a ser el obispo dejado por Pablo en Éfeso, Timoteo. Entonces dice el capítulo 16, verso 1, y ahí terminamos. Después llegó a Derbe y a Listra. Estas son 2 ciudades de Galacia. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre. Y cuando hace el énfasis ahí de mujer judía creyente, es que era creyente en el Evangelio. Porque ser judío de por sí no hace que tú seas creyente. Ella fue una de las convertidas. Y como entre los viajes pasan años, o pasa bastante tiempo, recuerden, aún el primer viaje, les voy a tratar de darles una cronología, parece que fueron 2 años, etc. Nosotros tenemos la referencia de este Timoteo, su madre creyente, pero su padre era griego. Verso 2, daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, la tercera ciudad, porque está Derbe, Listra. En Listra encuentran a un buen discípulo llamado Timoteo, del cual hablaban bien en Listra y en Iconio, que es la siguiente ciudad de Galacia, a la que también habían visitado en el primer viaje. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Pablo, pero si tú estás diciendo que no es necesario circuncidarse, y ahora tú mismo, ¿qué pasó, Pablo? No, ahí te explica, te dice, le circuncidó, pero no para salvación, no para ser aceptado como pueblo de Dios. Él ya era creyente, sino por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y entonces, si él tenía ya la madre judía, lo cual lo habilitaba a participar con los judíos, pero si él no era circuncidado, no podía entrar en la sinagoga y no podía predicar el evangelio. Entonces Timoteo tuvo que decidir ahí. Porque, hermanos, la circuncisión, sobre todo ya cuando uno es joven o adulto, no es algo fácil. Es algo dolorosísimo, aún con los estándares de ese tiempo. Ustedes pueden ver cómo los hijos de Jacob engañaron a los hombres de un lugar porque el líder de ellos le había hecho una maldad a la hermana de los hijos de Jacob, a Dina, y le dijeron, hagamos pacto, y les dijo, circuncídense. Pero ellos realmente no tenían en vista circuncidarse, hacerse uno con ellos, sino que cuando ellos estaban en el peor de los dolores, les cayeron encima al tercer día y no pudieron defenderse por el dolor. Entonces Timoteo tuvo que aceptar y pagar ese precio para poder llevar el evangelio. Algo muy, muy, muy ejemplar, hermanos. Entonces, este Timoteo tenía un buen testimonio de los demás. Y esa es una de las cosas, hermanos. Cuando los demás, ¿qué testimonio? Primeramente recuerden que dice que él era un discípulo. Y ya hemos estado viendo en el capítulo 13 y 14 que es un discípulo, es alguien que sigue, es alguien que quiere escuchar más, es alguien que tiene hambre, es alguien que persevera. Ese es un discípulo. Un cristiano es un discípulo, o sea, debiera ser sinónimo. Si tú necesitas que el pastor o los pastores o quien sea estén detrás tuyo, no eres discípulo. El discípulo busca, el discípulo quiere crecer, el discípulo le ruega, busca oportunidades de crecer, de ser enseñado. Este era un discípulo. Ahora, de él daban buen testimonio los demás.
¿Qué testimonio dan los hermanos de ti? ¿Dan un testimonio de consagración, de amor, de servicio? ¿O de alguien del quien hay que preocuparse? ¿O de alguien que no es constante? ¿O de alguien que a veces el mundo le vence? El testimonio es importante. ¿Qué es lo que los demás opinan de ti? Es más, lo que los demás opinan de ti, siempre, te digo sinceramente, si es en el Señor, siempre te debiera sorprender a ti. Porque un verdadero discípulo no piensa de uno grandes cosas. El verdadero discípulo no está pensando cuán grande soy, al contrario. Pero qué precioso cuando otros dan testimonio. Y qué lindo es ver en la iglesia hermanos que los demás dan testimonio y dicen, mira este hermano. Pero cuando también escuchas y dicen, uy, este hermano o esta hermana me preocupa. Su circuncisión nos da muestra de su disposición a pasar por dolor, por sacrificio, con tal de llevar el Evangelio. Y en el verso 4 y 5 dice, y al pasar por las ciudades, está en Galacia, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Se han dado cuenta de lo que se acuerda en el capítulo 15? Ellos iban llevando en Galacia para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, afuera con los judaizantes. La fe en Cristo, la fe en Él, y aumentaban en número cada día. Ahí es donde, hermanos, ellos atravesan Frigia, la región de Frigia que tienen ustedes ahí, más hacia la izquierda, arriba de Galacia. La provincia de Galacia la atraviesan, pero dice, miren ahora el verso 6, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermanos, si dependiéramos nosotros del libre albedrío y no vemos a Dios, es Dios el Espíritu Santo quien les dice, no, todavía no vayan a predicar así. Ahora, interesantemente, Éfeso está en Asia. O sea que la Biblia nos va a explicar entonces cómo después terminaron en Asia, en Éfeso por lo menos, la única ciudad a la que llegan, si habían sido prohibidos inicialmente. Entonces, ellos les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia, y cuando llegaron a Misia, a la otra región que está al lado de Troas, donde Troas es parte, intentaron ir a Bitinia. ¿Dónde está Bitinia? A la derecha arriba. O sea, no podían ir a Asia, donde estaba Pérgamo, Tiatira, Éfeso, todas estas ciudades a las cuales el apóstol Juan les escribe en Apocalipsis. Entonces, el Espíritu Santo se los prohíbe. Entonces, ellos siguen caminando y piensan que de pronto tienen que ir hacia Bitinia, hacia el lado derecho, arriba, al norte. ¿Y qué pasa? Descendieron a Troas, se están preparando en Troas, que pertenece a Misia, a la región de Misia, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándoles y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Macedonia está a la izquierda de Misia, donde están todas las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea y otras, pertenecen a Macedonia, donde vamos a ver desde los siguientes capítulos, no lo vamos a estudiar porque estamos tratando de centrarnos en Éfeso, de cómo ellos comienzan a compartir ahí y van llegando hasta Corinto. Ahí tienen una línea que les muestra, y esa es la razón por la cual van a esta región. No pueden ir a Asia, ni tampoco a Bitinia, pero sí ellos reciben una visión de un varón macedonio y le dicen, ayúdanos. ¿Qué hay del significado de eso del varón macedonio, hermanos? Ese es tema para otra ocasión. Pero sí pensamos, hermanos, que el Espíritu Santo tuvo su manera de comunicarse con ellos, a saber si a través de las providencias también. Es decir, si usted quiere ir a una región, digamos, y el puente está destruido, es obvio que no puede ir para allá.
y el río está muy crecido. Es una manera de que Dios le está diciendo que no. No sabemos cómo Dios, el Espíritu Santo, les comunicó, si fue por una revelación, pero sí vemos que para pasar a Macedonia, un varón de aspecto macedónico les dijo, o macedonio, perdón, le dijo, vengan, ayúdennos. Y él va a ir a predicar en esa región, y saliendo de esa región, al tomar un barco, va a llegar a Éfeso, que es a donde vamos a compartir, pero ya no el día de hoy. Hermanos, es precioso, pero el tema, lo que quiero enfatizar antes de comenzar con el estudio de Éfeso, o de la carta a los Efesios, del ministerio de Pablo y la carta a los Efesios, es ver cómo Dios está haciendo las cosas, cómo Dios está llegando a judíos y a gentiles, cómo es Dios obrando y diciendo que el Evangelio llegue acá, abriendo puertas donde Él quiere que llegue. Oh, es un Dios soberano. Y no llegó a otros sitios, o al menos en ese orden. Y que a ti y a mí se nos haya concedido escuchar el Evangelio y creerlo, es para darle gracias a Dios por siempre. Porque eso no nació de tu habilidad, de tu libre albedrío. Qué pena, es un error. Tú puedes tener todo el libre albedrío del mundo y si no escuchas el Evangelio, si Dios no concedió que llegara el Evangelio a una región, ¿cómo van a ser salvos? Así que si tú escuchas el Evangelio hoy, Dios te manda que te arrepientas. Dios no te lo pide como diciendo, hazme un favor. Si tú has escuchado el Evangelio, Dios te manda que te arrepientas de tus pecados, porque ahí viene el día en que Dios va a juzgar a todos los hombres. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Mira la gracia que Dios te está presentando a ti y a mí, pecadores, para ser lavados, para ser perdonados. Porque no hay hombre que no haya pecado, no hay mujer, no hay niño que no haya pecado. Y hoy, clámale a Dios por salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Es un gran privilegio. Les invito a ponerse en pie.